Muy bien, en estos momentos nuestra sesión se está empezando a grabar. Buen día a todos, sean bienvenidos a nuestra clase 17 de cálculo integral. Déjenme ponerles la presentación del día de hoy. Muy bien, bueno, bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase 17 de cálculo integral. Les voy a presentar el plan de nuestra clase del día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues veremos la retroalimentación del examen simulacro de manera general y veremos el primer método el segundo método de integración importante. Ya vimos el cambio de variable y ahora vamos a iniciar con el método de integración por partes. Evidentemente tenemos nosotros que ver cómo se deduce y por consiguiente verificar para qué tipo de integrales puede funcionar. Muy bien. Voy a dejar de presentar y déjenme ahora, voy a poner mi presentación relacionada a ejercicios. Ok. Bueno, quiero comentarles que ya terminé de revisar los respectivos exámenes que les había enviado. Entre ellos pude darme cuenta, uno, en pocos casos sí tenemos que cuidar la parte de los signos, porque de pronto ese es como nuestro talón de Aquiles, si lo queremos llamar así, justo por la situación en que de pronto a veces solemos poner signos donde no los hay o bien simplificar de manera errónea, ¿vale? Entonces, ojo con esa parte de la situación de los signos, cómo es que lo tenían. Y aunado a esto también podemos nosotros decir sobre la situación de cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo, o bien tenemos ya a grosso modo la situación también de algunos tipos de integrales con respecto a que si la función es par o impar. También eso es algo que debemos de mencionar. En particular voy a hacer el ejercicio número 1. Bueno, perdón, no es el número 1, sino es el primer ejercicio del número 2, donde tenemos que derivar una función f de x. Y voy a hacer también el último ejercicio, el que era tangente a la cuarta de pi multiplicado por x, y la integral iba desde menos un sexto a un sexto. Aclaro, ya todos sus exámenes simulacros están calificados, ya les envié la respectiva retroalimentación. Por favor, les pido que lo chequen para que podamos ver en qué nos seguimos equivocando, cuáles son como las áreas que tenemos que mejorar, ¿vale? Yo nada más voy a hacer, les decía, el número 2, inciso A, y el último ejercicio de nuestro examen simulacro, ¿vale? Entonces, déjenme comenzar. Ok, entonces nosotros teníamos que la función f de x no era otra cosa más que en la integral, y aquí teníamos 1 menos 3x, ajá, hasta 1 de quién. Bueno, teníamos aquí una fracción y aquí me va a quedar u al cubo entre 1 más u cuadrado, diferencial de u. Y nos pedían obtener justamente la derivada de esa función, ¿vale? Entonces, fíjense bien cómo lo teníamos que hacer. Evidentemente aquí, dado que nosotros debemos de calcular nuestra derivada, es claro pensar que necesitamos obtener f' de x, ¿sale? O sea, la pregunta era, ¿quién es f' de x? Muy bien.
Muy bien. Entonces, aquí aclaro, esta es nuestra pregunta. ¿Quién es la derivada de esta función? Bueno, pues aquí tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo en su primera versión, que claro, nos sirve para derivar integrales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo sé que f' de x f' de x es igual a la derivada de esta función, derivada con respecto a x de esta función. Por lo tanto, aquí debemos de aplicar el teorema fundamental del cálculo. Pero si ustedes recuerdan, para aplicar esa parte del teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos en primer lugar que ver que sea desde una constante hasta el valor variable. Aquí está intercambiado. No importa, porque al final nosotros podemos utilizar las propiedades de la integral definida, donde nos dice que podemos intercambiar el intervalo, es decir, el límite inferior pasa a ser el superior y el superior pasa a ser el inferior, y eso lo que nos cuesta es ponerle un signo menos al inicio. Entonces nos va a quedar menos la derivada con respecto a x, ¿de quién? Pues justamente va a ser de mi integral, pero ya cuando le he colocado el menos, pues es claro que nosotros ya podemos aquí escribirlo como debe de ser o como lo podemos ajustar a nuestro teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Muy bien, entonces ya una vez que tenemos esa parte, lo que sigue es nada más sustituir. Aquí lo que yo vi es que me realizaron esta integral, pero no es correcto porque no hay que realizar nada. Únicamente debemos de sustituir 1 menos 3x cada vez que veamos a nuestra u. Por lo tanto, aquí nos va a quedar igual. Vamos a colocar menos, tendremos aquí una fracción. Y aquí en lugar de colocar u al cubo, se escribe 1 menos 3x elevado al cubo, ¿vale? Entre, y aquí me quedaría 1 más, y en lugar de poner u cuadrado, voy a escribir 1 menos 3x elevado al cuadrado, ¿vale? Y todo esto se debe de multiplicar, según me indica el teorema fundamental del cálculo, por la derivada de nuestro límite superior. Entonces, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 3x nos va a quedar menos 3. Uh-huh. Y al final, muchachos, nada más lo único que tendrían que haber hecho ustedes, aquí se modificó, déjenme, le corrijo. Uh-huh. Muy bien, y al final aquí lo que nos queda es menos por menos es más y me queda 3 que multiplica, bueno, inclusive lo podemos poner como una fracción y aquí me va a quedar 3 por 1 menos 3x elevado al cubo, uh-huh, entre 1 más, y aquí me va a quedar 1 menos 3x elevado al cuadrado, ¿vale? Y aclaro, no tenían que desarrollar nada, únicamente dejarlo desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces, esa sería la solución de ese ejercicio. Algunos lo que hicieron fue desarrollarme el binomio al cubo, el binomio al cuadrado, ir simplificando. No está mal, pero no es necesario. Si yo les hubiese puesto como instrucción y simplifique a detalle, ahí sí, pues tendremos que desarrollar los respectivos binomios. Pero como no está ahí la instrucción, entonces únicamente nos quedamos con escribirlo de esa manera. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, ojo, no estaba tan difícil. ¿Por qué? Porque al final estoy derivando una integral y aquí tengo que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Ujú. Y ya nada más es como la situación de los signos, ¿vale? El otro ejercicio de esta misma especie tendrían que ustedes que dividir el intervalo. ¿Por qué? Porque tanto el límite inferior como el superior tenían variable. Muy bien.
Voy a continuar con el siguiente ejercicio que les quería comentar y ese es el último de nuestro examen simulacro. Ahí está la solución del ejercicio 2, apartado A, ¿vale? Muy bien. Continuamos entonces, a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, no, no es así. Ok, bueno, fíjense bien. Nuestra siguiente integral, déjenme borrar aquí, ujú, era la integral de ¿quién? Desde menos un sexto hasta un sexto. Ujú. Y aquí tendremos nosotros, nos quedaba tangente elevado a la cuarta de ¿quién? Pues nos quedaba de pi por x diferencial de x, ¿vale? Ok, aquí lo primero que ustedes hicieron fue ver, dado que tenemos un intervalo simétrico, dado que es menos un sexto a un sexto, tendremos que ver si la función es par o impar. Si es impar, pues ya no tengo que hacer nada, justo porque su integral va a ser cero, ¿vale? Por la situación de la simetría, es decir, el área de la parte negativa anula a la parte positiva. Para ello, primero voy a hacer un cambio de variable con respecto a su argumento, que sería pi por x. Entonces, fíjense bien, en este caso vamos a proponer que nuestra sea igual, u es igual a pi multiplicado por x. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso nos va a quedar u es igual a pi únicamente diferencial de x. Pero aclaro, yo nada más tengo el diferencial de x, bueno, en nuestra integral, pero no tengo el valor de pi. Por lo tanto, lo que puedo hacer bueno, es simplificarlo. ¿Y cómo lo simplifico? Despejando. Entonces nos va a quedar, ojo, acá es de u, y aquí nos va a quedar diferencial de u entre ese valor de pi. ¿Mm? Muy bien. Posteriormente voy a cambiar los límites de integración, ¿vale? Por ende, nos queda de la siguiente manera. A ver, entonces, ¿qué pasa si de pronto nosotros tenemos el valor de menos un sexto? Bueno, pues entonces, fíjense bien, déjenme ponerlo en un color distinto. Pensemos en color naranja. Ujú. Y aquí nos va a quedar, déjenme escribirlo, es más, lo voy a poner aquí abajo. Y ahorita hago la línea divisora. Ok. Entonces me va a quedar aquí como pi multiplicado por menos un sexto. Ujú. Y esto es igual a menos pi entre 6. Ajá. Y están de acuerdo, dado por que es el mismo, pues puedo hacer la misma situación, ¿sale? Es decir, aquí me va a quedar un sexto positivo y nada más déjenme cambiarlo de color. ¿Mm? Pensemos que este va a ser en color azul, ¿vale? Y aquí está, ya, ok, ya está intercambiado. Ahora vamos a reescribir nuestra integral y esto nos va a quedar igual ujú, a la integral de quién, desde menos pi sobre 6, aquí está, menos pi sobre 6, hasta pi entre 6. Ujú. Y aquí me va a quedar como tangente a la cuarta de u, ¿sale? Y el diferencial de u lo tengo que dividir entre pi, entonces me queda diferencial de u entre pi. Ujú. Y bueno, esto es igual, nos va a quedar 1 entre pi, ujú, multiplicado, y déjenme, aquí voy a copiar esta integral. No, no me deja. Ok, bueno, no se preocupen, de todas maneras lo escribo aquí. Sería desde menos pi sextos hasta pi sextos
Y aquí tendremos la tangente cuarta de U diferencial de U, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, una vez que ya tenemos cambiado ese tipo de situaciones, ahora lo que tenemos que realizar es ver la paridad de dicha función. Aquí en un 50% me dijeron que era una función impar, entonces pues me dijeron que esa integral vale cero. Vamos a checar si eso es realmente cierto. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos nosotros que si f de x, déjenme colocarlo aquí, sería f de x es igual a la tangente cuarta, híjoles, no es f de x, es f de u, dado que ya cambiamos nuestra variable, ¿vale? F de u es tangente cuarta de u. Ok, déjenme hacerlo en color azul. Entonces, vamos a probar la paridad de esta función. Pero antes, déjenme transformar esto de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, va a ser una fracción, y esto va a ser seno de u entre coseno de u. Todo esto elevado a la cuarta potencia, ¿sale? Aquí estoy utilizando las identidades de cociente para ver a la tangente como seno entre coseno y todo elevado a la cuarta. Entonces, fíjense bien, si desde esta función yo tomo la evaluación, es decir, me pregunto quién sería f evaluado en menos u, esto nos va a quedar tangente cuarta de menos u. Esto es igual al seno de u en negativo menos u entre el coseno de menos u, ¿vale? Muy bien, esto es igual, nos va a quedar, ojo, aquí tendremos una fracción y el seno de menos u, recordemos que eso nos va a quedar menos el seno de u, ¿vale? Entre, y el coseno de menos u me queda coseno de u, ¿vale? Entonces, esto es elevado, evidentemente, a la cuarta potencia. Pero recordemos que cuando nosotros elevamos a una base negativa a un exponente par, que es en este caso, nos va a quedar justo positivo. Entonces, nos va a quedar aquí como vamos a tener seno elevado a la cuarta de u entre el coseno elevado a la cuarta de u. Ajá. Y evidentemente esto se va a transformar, déjenlo, voy a poner abajo, nada más déjenme poner aquí la famosa línea divisora. Ok, a ver. Bien, para poner aquí mi ecuación, y entonces aquí me va a quedar que f de menos u es igual, pues me va a quedar nuevamente la tangente cuarta de u. Por lo tanto, yo puedo afirmar que la función es par. ¿Sí me explico? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta sobre la paridad de esta función? ¿Seguros que ha quedado claro por qué es una función par? Ok, déjenme conectar mi computadora al tomacorriente. Entonces decimos que nuestra f es, ok, f es par. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? No, profe, hasta Ok, ahorita no. perfecto. Entonces, si nuestra función es par, quiere decir no se va a anular, pero sí vamos a hacerlo desde 0 hasta pi sextos. Entonces, ¿cómo queda nuestra integral? Bueno, primero, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva?
Sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ya vimos que en este caso esta función es par. Entonces, fíjense bien. Déjenme quitar todo esto. Ujú. Y entonces, esta integral que teníamos al inicio, es decir, y déjenme ponerlo como, sería desde menos pi sextos. Ajá. Aquí, ojo, era 1 entre pi. Ujú. Aquí es pi entre 6. Y ojo, aquí tendremos la tangente cuarta. Tangente cuarta de u, diferencial de u, se transforma, aquí aclaro, porque ya vimos que es una función par, sería 1 sobre pi. Ujú. Y bueno, esto se multiplica por la integral de quién. Va a ser la integral desde 0, perdón, dado que debemos de multiplicarlo por un 2, dado que es una función par. Sería 2 multiplicado por esta expresión. Ujú. ¿Vale? Desde 0 hasta pi entre 6. ¿Sale? Y aquí tendremos la tangente cuarta de u, diferencial de u. Ujú. Muy bien, entonces esto es igual, nos va a quedar 2 entre pi por la integral de quién. Bueno, pues sería la integral desde 0 hasta pi entre 6, ajá, de la función tangente cuarta de u diferencial de u. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esta tangente cuarta yo la puedo ver de qué forma. Bueno, pues aquí para poder resolverla, pues evidentemente podría yo utilizar la separación tangente cuadrada por tangente cuadrada. Y entonces esto es igual, nos va a quedar. A ver, déjenme aquí copiarlo. Esto es igual, nos va a quedar tangente cuadrada de u multiplicado por la tangente cuadrada de u, ¿sale? Dado que así es como tenemos tangente cuarta por la regla de los exponentes. Ahora bien, en una de las tangentes cuadradas voy a utilizar una identidad pitagórica, que es la que dice secante cuadrada menos 1. Entonces, de aquí nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener 2 entre pi. Nos queda 2 entre pi. Déjenme aquí, voy a cambiarlo de color. Y tendremos en este caso multiplicado por la integral desde 0 hasta pi sextos. Ajá. Y esto me va a quedar tangente cuadrada de u multiplicado por ¿cuánto? Pues me va a quedar secante cuadrada de u menos 1, diferencial de u. Aquí lo que yo puedo hacer es justamente el distribuir y esto me va a quedar igual a 2 entre pi multiplicado por ¿cuánto? Bueno, va a ser primero la integral desde 0 hasta pi entre 6. ¿De quién? Bueno, pues aquí déjenme ponerlo entre paréntesis y me va a quedar tangente cuadrada de u, tangente cuadrada de u multiplicado por la secante cuadrada de u. Ujú. Y bueno, aquí me va a quedar menos la tangente cuadrada de u, ¿sale? Y por ejemplo, en esta parte, bueno, en la primera integral, si nosotros, bueno, tendemos a separar, recordemos que si hacemos esta primera integral, pues ya podemos hacer u igual a la, bueno, w igual a la tangente de u, porque la derivada de la tangente no es otra cosa más que la secante cuadrada. Y aquí puedo ocupar la identidad otra vez que dice secante cuadrada de u menos 1, ¿vale? Entonces, en esta expresión también puedo seguir ocupando otra identidad. Por lo tanto, fíjense bien, antes de resolver cualquier integral,
vamos a terminar de utilizar nuestras respectivas identidades. Entonces, aquí nos va a quedar como vamos a tener por la secante, bueno, déjenme aquí, sería secante cuadrada de u, menos, y aquí vamos a colocar, nos va a quedar, en lugar de tangente cuadrada, nos va a quedar secante cuadrada de u menos 1, ¿vale? Y bueno, aquí déjenme colocarlo entre corchete para que no nos vayamos a confundir. Muy bien, y en este caso, esta integral ya la vamos a separar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, nos va a quedar igual, vamos a tener 2 entre pi, multiplicado por ¿cuánto? Ah, ok, ahí está. Multiplicado por, voy a poner aquí corchete, y nos va a quedar la integral de ¿quién? Vamos a tener desde 0, hasta pi entre 6, y la primera sería tangente cuadrada de u, multiplicado por la secante cuadrada de u, diferencial de u. Después me quedaría menos la integral, ¿de quién? Desde 0 hasta pi entre 6, ¿de quién? De la secante cuadrada de u, diferencial de u, y nos va a quedar, aquí si multiplicamos, vamos a tener menos, por este menos me va a quedar más, y aquí me va a quedar más, tendría yo la integral desde 0, integral desde 0 hasta pi entre 6, ¿de quién? De la diferencial de u, ¿vale? Y esa sería justamente todas mis integrales a resolver. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta o ya nos confundimos? ¿Vamos todos bien? Reitero, con toda confianza, pregunten. Bueno, continuamos entonces. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Continúa entonces. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya podemos desarrollar el que dice secante cuadrada y de u. El único que me quedaría pendiente sería tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u. Voy a hacer un cambio de variable en la primera integral, pero en la segunda y tercera ya son inmediatas. En este cambio de variable para la primera integral, no voy a cambiar los límites de integración para que pueda yo regresar a gusto con respecto a las demás funciones que tenemos. Entonces, fíjense bien, en este caso nos queda de la siguiente forma, es decir, esta expresión nos queda como, ok, bueno, no importa, a ver, déjenme ponerlo en otro color. Y bueno, les decía, aquí tendremos nosotros lo siguiente. Tendremos la primera integral, que sería desde 0 hasta pi entre 6. Y aquí tendremos tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u, diferencial de u. Y en el otro tendremos, creo que era menos, es menos. Y sabemos que esta es una integral inmediata. Nos va a quedar menos tangente de u. Y nos quedaría más u, ¿vale? Nada más tendríamos que resolver justo la primera integral. Y para esa integral voy a hacer un cambio de variable, pero sin cambiar los límites de integración. Entonces vamos a suponer que w es igual a la tangente de u. Y entonces, en este caso, déjenme cambiarlo de color, en este caso la derivada de w me va a quedar como derivada de w es igual a la secante cuadrada
de u diferencial de u. Y eso es justo lo que yo tengo en esa parte de la integral. Secante cuadrada de u diferencial de u. ¿Vale? Entonces aquí yo tengo esta partecilla. Secante cuadrada de u diferencial de u, lo cual nos va a quedar, déjenme escribirlo como integral indefinida, nos va a quedar 2 entre pi. Muy bien, multiplicado por, y aquí me va a quedar la integral de quién, va a ser de u elevado al cuadrado, diferencial de u, y aquí recordamos que teníamos menos, perdón, es w, es w aquí sería dw menos la tangente de u más u, ¿vale? Y entonces aquí lo que podemos hacer es justamente esa integral, lo tendríamos como 2 entre pi, y aquí nos va a quedar w al cubo sobre 3, ¿sale? Sumándole 1 al exponente, w al cubo sobre 3, menos la tangente de u más u, ¿vale? Muy bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es regresar del cambio de variable, quedando entonces como la siguiente expresión. Ok, aquí tendríamos nosotros, dejen aquí, quito esto, y en lugar de poner esta integral, bueno, pues ya sabemos quién va a ser nuestro regreso. Pues va a ser, en este caso, tendríamos nosotros tangente elevado al cubo de u sobre 3, menos tangente de u, más u. Y todo esto se debe de evaluar desde 0 hasta pi sextos. Pero, por ejemplo, la tangente de 0 sabemos que va a ser 0. Entonces, aunque se esté elevando al cubo, aquí es tangente de 0 y aquí es 0, todo va a dar 0. Entonces, únicamente, esas aprovechando la paridad de la función, únicamente sustituyo en pi sextos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Se sustituye en pi sextos, que es el ángulo. No es 3.14 dividido entre 6. Bueno, sí lo es desde la perspectiva de radianes, pero me refiero a que como nosotros trabajamos con ángulos hexagesimales, se traduce a que esto nos va a resultar un valor de los que ya conocemos, el famoso raíz de 3 entre 3. ¿Vale? Entonces, esto es igual, nos va a quedar igual, nos queda 2 entre pi, y esto nos va a quedar como, nada más sustituimos en tangente de pi sextos. Entonces, aquí nos va a quedar igual, vamos a poner una fracción, y déjenme escribir aquí como tangente de u, tangente de pi entre 6, y todo esto elevado al cubo, ¿sale? Aquí dividido entre 3, menos, tengo que sustituir tangente de pi entre 6, más, y aquí nos quedaría pi entre 6, ¿vale? Estoy sustituyendo el valor del límite superior. El inferior ya no lo sustituyo, recuerden, porque cuando yo evalúe, eso me va a quedar 0, ¿vale? Muy bien, esto es igual, nos va a quedar igual, y vamos a tener, en lugar de pi sobre 6, recordemos de nuestra tabla de ángulos notables, la tangente de pi sextos nos queda raíz de 3 entre 3. Entonces aquí nos va a quedar fracción y vamos a tener raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Todo esto entre 3 menos, y aquí me va a quedar, en lugar de tangente de pi entre 6, me va a quedar entre, y aquí tendríamos la raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Y en el otro me quedaría más pi dividido entre 6, ¿vale? Y ya tendremos esta expresión. Ahora, fíjense bien, podemos nosotros tomar el cubo de esta expresión, ¿sale? O bien podemos hacerlo de la siguiente forma. Fíjense bien, y ahorita sustituimos todo porque todo es con 3. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos va a ser igual. Ok, esto se ve muy... Ok, yo creo que con esto. Ok, nos va a quedar 2 entre pi. Y todo esto nos va a quedar corchete.
Y bueno, aquí lo que vamos a hacer antes de elevar al cubo, nosotros sabemos que esta expresión, y aquí arriba hay otra expresión, se puede ver como 3 elevado a la 1 medio, a la 1 medio, y aquí sería entre 3. Déjenme poner esto entre paréntesis. Está elevado al cubo. Y acá abajo me queda un 3 menos, aquí pues me va a quedar raíz cuadrada de 3 entre 3, en ese no hay como mayor problema. Raíz cuadrada de 3 entre 3 más pi entre 6. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que nos queda? Esto es igual, sería 2 entre pi. Muy bien, multiplicado por... Ok, en este caso, por ejemplo, tendremos una fracción. Ahora, 3 elevado a la 1 medio menos 1 nos va a quedar ¿de qué forma? 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Entonces, aquí me va a quedar como 3 elevado a la menos 1 medio. Ajá, y todo esto elevado al cubo. No fue como yo esperaba. Ahí está. Entre 3. ¿Vale? Aquí seguimos nuevamente. Raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Ajá. Y aquí me va a quedar más pi entre 6. ¿Vale? Muy bien. Aquí evidentemente nos va a quedar otra vez igual a 2 entre pi. Muy bien, sería aquí corchete. Aquí me quedaría una fracción nuevamente. Y aquí tendremos, si multiplicamos exponentes, me queda 3 elevado a la menos 3 medios. 3 medios. Aquí me queda 1. Bueno, 3 elevado a la 1. Y aquí tendremos, déjenme aquí, voy a copiarlo, yo creo, para ya no tener como mayor problema. Ahí está. Tendremos esta expresión. Ajá. Y bueno, en el caso de los exponentes aquí nos quedará 3 elevado a la menos 3 medios menos 1. Entonces me queda 3 elevado a la menos 5 medios. Entonces esto es igual, nos va a quedar 2 sobre pi. Multiplicado por, y aquí tendríamos 3 elevado a la menos 5 medios. 5 medios. Y en el otro tendremos todo igualito, es decir, menos raíz de 3, etcétera, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer sería ir simplificando, porque al final tendríamos que utilizar la regla del exponente fraccionario en conjunto con la regla del exponente negativo. Y entonces aquí nos quedaría igual. Muy bien, nos queda igual. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otra tonalidad. Y esto me va a quedar como 2 entre pi. ¿Por quién? Bueno, pues aquí me va a quedar, es una fracción, y aquí me va a quedar 1, y aquí tendremos la raíz cuadrada. ¿De quién? De 3 elevado a la quinta, ¿vale? Y aquí nos quedaría menos, ok, déjenme darle acceso a alguien. Ok, ¿vale? Y aquí nos va a quedar como, tendremos nosotros esta expresión, raíz de 3 sobre 3 más pi entre 6, ¿vale? Muy bien. Ok, si hasta aquí lo quieren dejar, no hay ningún problema, así se puede quedar, ¿vale? Inclusive con esto ya era más que suficiente, ya una vez que simplificamos aquí este exponente. ¿Dudas? ¿Seguros que entendimos la retroalimentación de estos ejercicios?
Ok, Sí, pero perfecto. Bueno, fíjense bien, y hasta aquí vamos a dar por terminado todos los ejercicios de repaso con respecto al primer examen parcial y en particular para el método de cambio de variable. Saben que esta parte es muy, muy diversificada, entonces pues nada más a ustedes les restaría checar los videos. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor, ya sea fuera de o si no en el horario de nuestra clase para que podamos ir resolviendo todas sus inquietudes. Aclaro, no está difícil nuestro primer examen parcial, únicamente tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de saber elegir sabiamente quién sería nuestro cambio de variable en conjunto con ocupar el teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Muy bien, voy a dejar de presentar y regreso a la presentación original para darle continuidad a nuestro temario. Entonces, yo les decía que uno de los métodos que vamos a revisar el día de hoy es justo el método de integración por partes, pero este método, eh, hasta cierto punto, tenemos que saber cómo ocuparlo, porque no es para todos los tipos de integrales. Sí es cuando no podemos desarrollar nuestras integrales por cambio de variable. Entonces, fíjense bien cómo lo deducimos. Muy bien. Supongamos que tenemos dos funciones, u y v son funciones arbitrarias. Entonces, la derivada con respecto a x de u por v, recordemos, es u multiplicado por la derivada de v, así lo voy a denotar, más v multiplicado por la derivada de u. Aclaro, aquí estoy ocupando la regla de multiplicación de dos funciones. Por lo tanto, fíjense bien, voy a integrar en ambos lados. Integro y me va a quedar u por v es igual a la integral de u diferencial de v más la integral de v por la diferencial de u. Ahora, por el teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que nos va a quedar, ok, dejen, lo desarrollo aquí y ahorita lo explico, ¿vale? Ok, si nosotros tomamos, por ejemplo, esta expresión, la podemos simplificar este de x con esta integral, justo porque el teorema fundamental del cálculo me dice lo mismo, y entonces únicamente aquí me queda como u por v. Ahora, yo voy a despejar a la expresión que tengo aquí, la que dice u derivada de v, y entonces esta expresión que dice v derivada de u está sumando, pasa restando, y por ello es que tenemos aquí integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Muy bien, y esto se le conoce como el método de la integración por partes, ¿vale? Bien, les voy a dar un minuto para que lo anoten y ahorita continuamos para ver cómo es que deducimos este método, ¿sale? Vamos a ver detalles sobre el mismo.
Continúo a reserva que alguien me indique lo contrario. ¿Me permite tantito, profe? Ok, nada más avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Listo, profe, gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, fíjense bien, en este caso vamos a hacer algunos como comentarios adicionales justo de este método. Entonces, en primer lugar se le suele llamar el método de la vaca. ¿Por qué? Porque se hace la analogía donde dice una vaca, o sea, por las iniciales, menos sexy va detrás de usted, ¿vale? Entonces así se la pueden aprender, no hay ningún problema. Y bueno, el método de la integración por partes se da cuando se tiene un producto de funciones, ¿vale? Es decir, cuando tendremos aquí U y dv, ¿vale? De donde tomamos a U como lo más fácil para derivar y a dv como lo más fácil para integrar. La elección aquí es invariante, es decir, ustedes lo eligen acorde a lo que ya aprendieron justo de integrar. De pronto, por la situación de cambio de variable o bien por la parte de cuál va a ser la derivada. Bien, anoten esto por favor para que podamos continuar. Y ahorita vamos a empezar con algunos ejercicios. Bien, voy a comenzar con un ejemplo a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok. Ojo, esa va a ser nuestra fórmula importante, ¿vale? Y así lo podemos recordar, no hay ningún problema. Y vamos a hacer algunos ejercicios donde nosotros tengamos que utilizar la integración por partes, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a ir a mi presentación donde suelo hacer los ejercicios. Entonces, ok, aquí está. Muy bien, entonces, dejen duplico diapositiva y aquí voy a poner como subtítulo ejercicios, bueno, ejemplos de integrales por partes. Fíjense bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a borrar todo esto. Muy bien, nuestra primera integral va a ser integral ¿de quién? Tendremos nosotros de x por la función seno de x, ¿vale? Diferencial de x. En este caso, por ejemplo, es claro que no podemos utilizar
el método de cambio de variable. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos x por el seno de x, no está ni la derivada al lado, y ni siquiera el utilizar el cambio de variable avanzado es viable, porque si elegimos a u como el seno, su derivada es el coseno, pero no está al lado. Entonces, eso es un problema porque finalmente no tenemos su derivada. Ahora, ni de x su derivada es el seno de x, por lo tanto recurrimos a la integración por partes. Para ello vamos a elegir lo más fácil para derivar, al cual le llamamos u, y dv va a ser lo más fácil para integrar. Yo sugiero siempre cuando tengamos algún tipo de letra multiplicado por una razón trigonométrica, siempre la letra o la función algebraica va a ser lo más fácil para derivar. Entonces, fíjense bien, en este caso vamos a proponer, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color, que nuestra u sea igual a x, de tal manera que, bueno, tengo que derivarla, ¿sale? Entonces aquí, déjenme poner esta parte que sería du es igual a la diferencial de x, ¿vale? Entonces, vamos ahora a elegir lo más fácil para integrar. Entonces, a esto lo vamos a colocar acá abajo. Déjenme ponerlo en color verde. Entonces, ojo aquí, me va a quedar diferencial de v, que así le llamo, dv es igual al seno de x. Ajá. Y en este caso, bueno, formalmente se debe de colocar también el de x, ¿sale? Porque estamos diciendo que tenemos que integrar, ¿vale? Y bueno, en este sentido, lo estoy poniendo acorde a que si aquí va la función, aquí va la derivada, ¿vale? Entonces, ojo para que no nos confundamos. Y v nos quedaría, y entonces aquí recurrimos a nuestro formulario de integrales inmediatas. Y entonces, ¿cuál era la integral de la función seno de x? Pues la integral de la función seno de x no era otra cosa más que menos el coseno de x, ¿vale? Eso, aclaro, lo sabemos de nuestro formulario. Entonces, esto es menos coseno de x, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Sí quedó claro la elección de quién es lo más fácil para derivar y quién es lo más fácil para integrar? Alfredo, ¿sí quedó claro? Más o menos, profesor. ¿En dónde se perdió? Dígame, y ya yo le Entonces, digo. Ujú, ajá, sí, bueno, la parte primera es la derivación de u, ¿no? Encontrar u, porque ujú, vamos a du y sale igual a dx. ujú. Y luego aquí es donde me perdí, porque dice que v lo vamos a integrar en lugar de derivar. Así es. Ok, Ujú. O sí, sea, sí, el sí. DV es lo más fácil para integrar e integramos, ¿vale? Ok, así uno se integra y otro se deriva. Exactamente. Ya, gracias, profe. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces ahora a aplicar la fórmula que nosotros dijimos sobre la vaca. Entonces, la fórmula es una vaca, es decir, U de una, ¿sale? Eso es X, ¿sale? Vaca sería multiplicado por menos coseno de X, menos sexy, es decir, aquí va el símbolo de la integral, ajá. Va es V, entonces sería menos coseno de X, menos coseno de X. Detrás de usted, entonces en lugar de DU, detrás de usted pongo DX, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de cómo aplicamos nuestra fórmula de integración por partes? No, profe. Ok, aclaro, hay que llevar con todo y su signo. Ujú, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar como menos x por el coseno de x, menos x por el coseno de x, ajá. Y aquí, por ejemplo, puedo yo multiplicar menos por menos, me va a quedar más, me va a quedar más
la integral de quién, del coseno de x diferencial de x. Y aclaro, en este sentido, ya esta integral se vuelve más fácil, se traduce a que esto es mucho más sencillo, no deben ustedes de tener mayor problema. Y aclaro, aquí me va a quedar menos x, coseno de x. Y bueno, la integral del coseno, recordemos, integral del coseno va a ser el seno, ¿vale? Entonces aquí me va a quedar más el seno de x. Y como hemos terminado de integrar, le colocamos más la constante de integración. Y ya, es todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Con respecto a cómo desarrollamos esta integral. No, profe. Ok, perfecto. Aclaro, cualquier duda, con toda confianza pregunta. Bien, un minuto para anotarlo y continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos ahora con este ejercicio, ¿vale? Aclaro, no está tan difícil, únicamente debemos de saber identificar quién va a ser lo más fácil para derivar y quién va a ser lo más fácil para integrar, ¿vale? Entonces, siguiente integral sería en este caso x al cuadrado multiplicado por la exponencial de x diferencial de x. Muy bien. Yo les decía hace un momento que cuando nosotros tenemos una función de tipo algebraica en conjunto con una función trigonométrica, lo más fácil para derivar sería la función algebraica. ¿Por qué? Porque la derivada hasta cierto punto le va bajando el grado al polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me quedó uno y aquí por ello me queda una integral más sencilla de manejar. Entonces, ojo con este detalle para que no se vayan a confundir porque la misma idea aplica para esta segunda integral. Nosotros tenemos x cuadrado por e a la x diferencial de x. Entonces vamos a elegir a u, es decir, como lo más fácil para derivar, como x al cuadrado. Entonces vamos a elegir aquí el x al cuadrado. Y e a la x, ajá, lo vamos a elegir en conjunto con diferencial de x, lo vamos a elegir como lo más fácil para integrar. Entonces, u va a ser x al cuadrado. Entonces, ¿quién sería la derivada de u? Pues la derivada de u sería 2x, ajá, diferencial de x, ¿vale? Ahora,
dv, que es lo más fácil para integrar, sería e elevado a la x, ajá, diferencial de x. Y entonces la v sería, bueno, ¿cuál sería la integral de e a la x? Esa ya la conocemos, eso va a ser e elevado a la x. Aquí es muy importante tener en consideración todas nuestras fórmulas de integración que nosotros ya vimos. Si no, a veces lo que podemos hacer es justamente, déjenme aquí ponerle un tamaño 20, justamente aquí lo que tenemos que hacer es integrar. E inclusive tenemos que hacer un cambio de variable si es que es necesario. Entonces, en ello de pronto radica como la complejidad de la integración por partes, porque quizás en esta situación donde tenemos diferencial de v, tenemos que hacer todavía una integración por cambio de variable, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Aplicamos el método de integración por partes. Entonces sería una vaca, es decir, una sería la u y esto me va a quedar x al cuadrado. Vaca, es decir, nos quedaría e elevado a la x menos sexy, ajá, va, es decir, tenemos que poner la u, es decir, e elevado a la x detrás de usted, es decir, nos va a quedar 2x, diferencial de x, ¿vale? Y bueno, esto lo acomodamos como x al cuadrado por e elevado a la x menos la integral de quién? Va a ser de 2x exponencial de x diferencial de x, ¿vale? Podemos llevar ese 2 fuera y entonces nos va a quedar igual a x al cuadrado por e elevado a la x menos 2 por la integral de quién? De x por e elevado a la x diferencial de x. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿Sí queda claro? Ah, claro, no he terminado de resolverlo, pero hasta ahorita lo que llevamos, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Ahora, ojo aquí, porque si ustedes se dan cuenta, esta integral también tenemos el mismo dilema. El dilema es que no sabemos cómo resolver esta integral, ¿sale? Pero claro, no es tan difícil porque podemos aplicar otra vez la integración por partes, ¿sale? A este tipo de integrales se les conoce como integrales de, se le llama integración por partes variables, es decir, que podemos ir integrando otra vez por partes. Pero ojo, aquí quiero hacer una mención especial. ¿Por qué? Porque se supone que ahora el objetivo es justamente integrar x por e elevado a la x diferencial de x. Ese es ahora el objetivo y lo voy a colocar en color morado. Aquí nuevamente tenemos que elegir otra vez quién es u. Se tienen que hacer por partes porque finalmente la derivada de x no es e a la x, ni cuando tomemos aquí e a la x como función para cambio de variable no está la derivada al lado. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar otra vez nuestras fórmulas, es decir, quién sería u, diferencial de u, v y diferencial de v. Pero aclaro, las voy a poner en otra tonalidad. Pensemos, por ejemplo, tanto la u como su derivada las vamos a colocar en color negro y a este tipo de funciones las vamos a colocar en color naranja. Ojo aquí. Si aquí, por ejemplo, tenemos una función algebraica con respecto a una función exponencial, y si aquí en el primer cambio que hice elegí a la algebraica como lo más fácil para derivar, aquí tengo que volver a hacer lo mismo. Es decir, estoy obligado a que aquí ahora u va a ser x. ¿Por qué, muchachos? Porque si ustedes ahora lo intercambian, es decir, que ahora ponen que u es e a la x, entonces esta integral les va a salir cero. ¿Por qué? Porque están regresando, están haciendo algo cíclico,
¿Sí me explico? Entonces, aquí me conviene mejor hacerlo desde esta perspectiva, de tal manera que su derivada va a quedar de x, y aquí, si ustedes se dan cuenta, la integral sigue siendo la misma que en el anterior. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar esto es igual, sería sería x vaca, es decir, e elevado a la x, menos sexy, va, es decir, va es la v, entonces tendremos e a la x, ajá, diferencial de x que sería detrás de usted, entonces sería dx, ¿vale? Y aclaro, en la primera integral, bueno, perdón, en la integral que tenemos como menos e a la x, ya es una integral inmediata, que es justo la que tenemos acá, ¿vale? Entonces, aquí nos va a quedar igual, tendremos que va a ser x por e elevado a la x, ajá, menos, y la integral de e a la x, pues es ella misma, e a la x, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta segunda integral? Aclaro, si ustedes no me dicen sus dudas, yo no puedo saber dónde está la falla de pronto. ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Entonces, este resultado, profe, que tenemos solamente es el de la integral, de la segunda integral de la primera. O sea, Exactamente. ese es el resultado, se lo vamos a agregar al que ya obtenimos arriba, ¿no? Al de x Exactamente. cuadrado menos x menos 2. Ujú. Ah, ok. ¿Sale? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok. Bueno, y entonces, muchachos, fíjense bien, en este caso, justo como decía su compañero, tenemos nosotros que anotar este resultado. Entonces aquí lo que nos va a quedar es lo siguiente. Déjenme quitar esta U. ¿Mm? Y aquí, en esta integral, voy a quitar esta parte. Ok, es x al cuadrado e a la x. Se me fue que seguía. Ok, sería menos 2 y voy a agregar entre corchetes el resultado que me dio aquí, que es justo de esa integral que la volví a hacer por partes, ¿vale? Muy bien, déjenme quitar esta parte, también aquí. Y esto es igual, nos va a quedar igual, tendremos, déjenme cambiarla de color. Ok, esto nos va a quedar, a ver, esto lo cambio porque ya no queda el contraste. Esto nos va a quedar igual a x al cuadrado por e elevado a la x. Ahora en el otro me quedaría menos 2x por e elevado a la x. Ajá. Y finalmente me queda menos por menos va a ser más 2 e elevado a la x. De tal manera que aquí lo que podemos hacer es factorizar la exponencial y me va a quedar como x al cuadrado menos 2x más 2 y todo esto por la exponencial elevado a la x más la constante de integración. Y esa sería la resolución de dicha integral. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que sucedió? No, profe. Ok, No, profe, perfecto. todo bien. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a resolver otra integración por partes, es decir, vamos a resolver otro ejercicio. Aquí lo que estoy anotando, uno, es que en principio la integración por partes nos sirve para el producto de dos funciones, pero también nos ayuda cuando tenemos este tipo de integrales donde tenemos cierto exponente y tenemos al lado una función ya sea exponencial o bien de pronto una función trigonométrica, que también se puede dar el caso. Ojo aquí. Inclusive, si aquí tenemos x cuadrado e a la x,
Si aquí nos indica x al cubo, x a la cuarta, será las veces que tengo que aplicar la integración por partes. Como aquí tengo x al cuadrado, implicó que debemos de realizar 2 veces la integración por partes. Si aquí hubiese sido x al cubo, tenemos que realizar 3 veces la integración por partes, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno. Vamos a ir a otro ejercicio. Déjenme nada más aquí. Voy a colocar mi línea divisora. Ok. Si vieron ahorita el micrófono estaba apagado, estaba yo hablando en que les iba a poner otro ejercicio. Cuando me doy cuenta, el micrófono pues no estaba encendido. Bueno, continuamos entonces. Lo que les decía era eso, que vamos a realizar otro ejercicio, pero ahora con otro tipo de funciones para que ustedes vean que se puede realizar de cualquier forma, ¿vale? Es decir, nuestro ejercicio será el siguiente. Tendremos nosotros la integral. Ok, va a ser la integral de el logaritmo natural de x diferencial de x. Aquí sí quiero hacer real énfasis en que nosotros sabemos la derivada del logaritmo natural, pero nunca nos preguntamos quién era la integral del logaritmo. Estaba a veces disfrazada aquí con un logaritmo al cuadrado y abajo la x en raíz, pero al final nada más ocupábamos la derivada del logaritmo. Ahora ya podemos ocupar, bueno, ahorita que lo hagamos, evidentemente, vamos a poder ocupar la integral de este logaritmo, ¿vale? Ahora, en este caso, por ejemplo, pues ustedes me dirían, pero a ver, estamos en el dicho en que nosotros tenemos que buscar una multiplicación de funciones, ¿vale? Entonces aquí únicamente tenemos un logaritmo natural de x. ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, pues lo que hacemos es expresarlo de la siguiente forma. Esto es igual a la integral del logaritmo natural de x multiplicado por 1, ¿sale? Diferencial de x, ¿vale? Muy bien, entonces, nuevamente, como yo les decía, tenemos que buscar lo más fácil para derivar y posteriormente lo más fácil para integrar. Recordemos que en el caso del logaritmo natural, yo no conozco su integral, pero sí conozco su derivada. Entonces, déjenme aquí, voy a poner, ¿dónde está la derivada? En nuestro formulario tenemos nosotros la derivada. Ok, déjenme aquí nada más hacerlo un poquito más pequeño. Ujú. Aquí tenemos la derivada de el logaritmo natural. Entonces, llegado a este punto, déjenme tomar de los ejercicios anteriores u, du, v y dv. Ujú. Ok, entonces, vamos a elegir en este caso a u como el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque es lo único que nosotros conocemos como derivada, logaritmo natural de x. De tal manera que su derivada dice que es la derivada de su argumento aquí es x. Entonces, la derivada de su argumento es 1, ajá, entre su argumento, que en este caso sería
1 sobre x diferencial de x. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya tenemos aquí su derivada. Espero y esto no les genere ninguna duda. Ahora, ¿quién sería lo más fácil para integrar? Pues sería 1 diferencial de x, ¿sale? Este 1 lo vamos a colocar acá. Por lo tanto, me queda aquí 1 diferencial de x. Ahora, ¿quién sería su integral? Pues la integral de 1, pues nada más me va a quedar x, ¿vale? Bien, vamos entonces aquí a hacer el desarrollo de la integración por partes. Por lo tanto, me queda como una vaca, es decir, vamos a tener que utilizar aquí igual al logaritmo natural. Ok, déjenme ponerlo como multiplicación. Ahorita les explico el por qué. Logaritmo natural de x multiplicado por x es una vaca, justo para que no nos confundamos que esta x vamos a tener que multiplicarla por esta x. No es así, porque esta x es parte del argumento del logaritmo natural y esta x es solita, ¿vale? Entonces, una vaca menos sexy, va, es decir, v sería x, detrás de usted nos quedaría 1 entre, y aquí nos quedaría x diferencial de x, ¿vale? Ahora, si acomodo y simplifico los que están en términos de la integral, primero voy a colocar x por el logaritmo natural de x para poder quitar los paréntesis. Menos, y aquí me va a quedar la integral de quién. Bueno, pues aquí evidentemente nosotros podemos simplificar esta x con respecto a esta x, ¿vale? Y únicamente me va a quedar diferencial de x. Pero también esta ya es una integral conocida. ¿Por qué? Porque esta integral me va a quedar, déjenme ponerla en otro color. Esta integral me va a quedar igual a x por el logaritmo natural de x, menos, y la integral de dx únicamente me va a quedar como x. Podemos aquí nosotros factorizar esta x y me va a quedar x multiplicado por el logaritmo natural de x menos 1, ¿vale? Más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de cómo integramos el logaritmo natural? Y ahora sí lo podemos agregar a nuestro compendio de fórmulas. ¿Quedó claro cómo hice la integración con el logaritmo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No, muchachos? Bueno, voy a pasar al siguiente ejercicio a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien. Muy bien, déjenme aquí borrar esta expresión. Expresión acá. Ok, borro esta parte y esta parte. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos, por ejemplo, en esta integral, tendremos integral, nos quedaría de e a la x por el seno de x, ¿vale? Diferencial de x. Bueno, fíjense bien, en este tipo de integrales. Para ello vamos a definir como lo más fácil para derivar a e a la x. Sabemos que su derivada es ella misma, multiplicado por la derivada de su argumento. Pero bueno, ahorita nos peleamos con eso. Y lo más fácil para integrar vamos a proponer que sea seno de x. Entonces, fíjense bien. U es igual a la exponencial, es decir, e elevado a la x. E elevado a la x, diferencial de x. Ahora, lo más fácil para integrar sería, en este caso, seno de x. Y bueno, la v, la integral del seno, que esa es una integral que está en nuestros formularios, la integral del seno, estamos de acuerdo
que va a ser el menos coseno, ¿vale? Entonces aquí, déjenme nada más copiarlo y me va a quedar evidentemente esta integral. Ya lo tenemos aquí. Ok, entonces aquí me va a quedar como menos el coseno de x. Muy bien. Si nosotros seguimos la fórmula de integración por partes, que es una vaca, es decir, es igual a e elevado a la x, una vaca, es decir, en lugar de v colocamos menos coseno de x, ajá, menos sexy, va, es decir, va a ser menos el coseno de x, va detrás de usted, es decir, me va a quedar e elevado a la x diferencial de x. De tal manera que si yo simplifico, me va a quedar e elevado, perdón, me va a quedar menos e elevado a la x multiplicado por el coseno de x, ajá. Menos por menos es más, la integral ¿de quién? De e a la x, lo voy a dejar así, e a la x por el coseno de x diferencial de x, ¿vale? Ahora, fíjense bien aquí en esta expresión. Nosotros tenemos e a la x por el coseno de x. Tenemos que volver a ocupar el método de integración por partes para ver si me resulta algo conocido. Entonces, aquí, muchachos, voy a ocupar la integración por partes nuevamente. Entonces, aquí me va a quedar como, fíjense bien, vamos a tener lo que está en color rosa, va a ser integral de quién, de e a la x por el coseno de x diferencial de x, ¿vale? Déjenme aquí ponerlo en color rosa. Y ojo acá porque tenemos que utilizar estos parámetros nuevamente. Y entonces, fíjense bien. Aquí sería e a la x, elijo, aclaro. Si ustedes recuerdan, cuando integramos dos veces mediante integración por partes, recordemos que si habíamos elegido, por ejemplo, aquí a la función algebraica, estábamos obligados también aquí a elegir a la función algebraica. Si no, nuestro problema nos va a salir cero porque es como si estuviéramos regresando a la misma integral. Entonces, ojo con ese detalle. Ahora, aquí dv cambia porque va a ser el coseno de x, ¿vale? Y la integral del coseno de x, yo sé que va a ser el seno de x, ¿sale? Y aquí nos va a quedar como coseno. Pues déjenme nada más, le cambio de tamaño. Ajá, aquí está. Y esto es igual, nos va a quedar. Ok, la integral del coseno es el seno. Entonces nos queda seno de x, ¿vale? Muy bien. Aquí nos va a quedar la integral de la siguiente manera. Vamos a tener una vaca, es decir, vamos a tener e elevado a la x por el seno de x, ajá, menos sexy, ajá, va, es decir, es seno de x detrás de usted, e elevado a la x diferencial de x. Y entonces esto es igual a e elevado a la x por el seno de x, ajá, menos la integral de quién. Nos va a quedar de e a la x, ajá, por el seno de x diferencial de x. Vale, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí, muchachos, o ya nos confundimos? Ustedes síganme, ¿eh? No, sí, profe, pero salió la misma que el inicio, ¿no? Ok, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Déjenme, voy a duplicar diapositiva y aclaro, aquí en lo que está en color, déjenme, voy a quitar todo esto. Buenos días, profesor. Ok, ¿sale? Ok, buenos días, Nancy. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es sustituir lo que está en color rosa por nuestro resultado. Entonces, fíjense bien, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener, en lugar de colocar esa integral, vamos a colocar esta integral. Y ojo, déjenme ocupar corchete
y me va a quedar de esta manera, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es distribuir y me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que esta integral es igual, ok, bueno, sería menos e elevado a la x por el coseno de x, ajá, y aquí me va a quedar más, y tendremos ahora, sería e a la x, si quitamos ese corchete por el seno de x, ajá, déjenme ponerlo en color rosa, y en el otro nos quedaría como menos la integral, ¿sí? ¿De quién? De e elevado a la x por el seno de x diferencial de x. Noten aquí que esta integral es parecida a esta, pues vamos a pasarla del lado izquierdo. Si aquí está restando, pasa sumando y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener e a la x seno de x, y déjenme aquí, voy a colocarle más, bueno, acá le cambio de signo, más esta expresión, y evidentemente yo tiendo a sumar y entonces me va a quedar como 2, ajá, 2 veces la integral de ¿quién? De e a la x, ajá, por el seno de x diferencial de x es igual, me va a quedar menos e elevado a la x, ajá, por el coseno de x, ajá, más e elevado a la x por el seno de x. Esto me va a quedar, bueno, aquí ya cuando simplificamos esta integral, pero tenemos que despejar ese 2. Ese 2 está multiplicando, pues pasa dividiendo y me queda que esta integral, aquí déjenme quitar este 2, es esta expresión, dividido, ok, no me quedó como esperaba. Ok, no se preocupen, ya casi acabó. Y entonces esto es igual, nos va a quedar igual, tendremos fracción y aquí nos quedaría menos e elevado a la x por el coseno de x, ahí me falta una x, más e elevado a la x, e elevado a la x por el seno de x entre 2 más la constante de integración. Y aquí, ojo, se me fue una x, ¿vale? Y ese sería el resultado de nuestra integral, ¿vale? Únicamente estamos despejando. ¿Preguntas? Ya que tuvo el resultado, entonces lo tomó como si fuera una, no sé, como una ecuación simple, ¿no? Porque despejó. Exacto. Ujú. Ok, ¿Vale? sí, ¿Dudas, muchachos? no. Bueno, mañana vamos a seguir trabajando con este tipo de integrales, ¿vale? De mi parte sería todo por el día de hoy. Por favor, chequen su respectiva retroalimentación y si tienen dudas, tenemos todavía mañana y el viernes para preguntar, ¿vale? Cuídense mucho, que pasen bonito día y nos vemos mañana. Nos vemos, profe, esta mañana. Hasta Hasta mañana. luego. Hasta luego.